Ah, tú la ibas a poner a grabar. Ya Voy a está. iniciar ahora. Está iniciado ya. Sí, entonces Ah, no, vamos. tú la habías iniciado, perdona, tú la habías Ah, iniciado. sí, la grabación, sí. Ok, pues ya, nos vamos. Entonces vamos a escuchar unos minutos de música isabelina para movernos a esos 1800, época en la que se recrea la historia y en la que se desarrolla la vida de los personajes que inspiran la película. Me dan un minutico para compartirle. Bien, entrando en atmósfera, le damos la bienvenida a las personas que se han sumado a este foro y vamos a comenzar haciendo la introducción de esta película que la pensamos por el mes de la familia que se nos ha extendido en la programación
en este caso la relación entre los hermanos. Desde luego, como decíamos la semana pasada, es difícil centrarnos en los roles de parentesco limitados sin que tengamos que mirar la familia extendida en sentido general. Pues precisamente la familia es una estructura social en la que se dan dinámicas de todos tipos y los parentescos se entrecruzan, aun sean pasivos o no estén presentes, quedan en la memoria, llegan, los arrastran los eventos y esa misma memoria siempre va a hacer una mirada a todos los miembros de dicha comunidad. En este caso, una familia muy tradicional y tenemos una historia contada a través de, podríamos llamar un fenómeno dentro de una familia por un tema de salud, pero que a través de contar la historia del personaje vamos a desentrañar muchas aristas que entran en la historia en sí. Como siempre hacemos, comenzamos hablando del director, en este caso dos directores, unos apellidos, bueno, de Euskadi, el País Vasco, que son unos apellidos un poco difíciles de pronunciar, John Garroño y José Mari Goeñanza. La referencia que tenemos de ellos es que realizaron la primera película que se hace completamente en euskera y que incluso se pensó para que representara a España a los Oscars. Esa película, Laureat, Las cicatrices de las flores, que fue muy saludada en muchos festivales, se contempló para representar a España en los Oscars y de verdad que generó mucho revuelo, conflicto, pero al final no pasó. Pero sí fue una película que consagró a estos directores que fueron muy esperados que, con su segundo largometraje, que es nada más y nada menos que Andia. Una película diferente, para mí mágica, tiene un toque de mágica en esta época también. Pienso que encaja perfectamente además de lo de la época, por el tema de El Gigante, que un personaje que también hemos visto en cuentos, pero que en el caso de la película se inspira en un personaje real. Indiscutiblemente estamos ante unos directores con muy buen gusto, serios en su propuesta y bueno, puede que esta película no les resulte atractiva a muchas personas, sobre todo por el ritmo, pero es una película muy hermosa, muy delicada y con una mirada muy humana de cada uno de los personajes. Entonces, no sé si alguien quiere comenzar compartiendo algunas ideas antes de ver el tráiler de la película o si pasamos de inmediato a mirar esta parte. ¿Te parece, Cecilia? Vamos a mirar el tráiler y ese nos va a permitir. Adelante, porque no veo ninguna mano levantada. Sí, vamos a refrescarnos la memoria. Perdón, déjenme antes. Uy, perdón, siempre olvido el sonido. Perdón. ¿Se escucha, Cecilia? No, no se escucha. ¿Se Si escucha? tiene sonido ahora, no se escucha. Ah, perdón. Déjame ver qué está pasando. Bien, ahora sí.
Nos llevaremos a uno de los dos. Lo dejo a tu elección. No te preocupes, Joaquín. Volveré muy pronto. Tú y yo no podemos hacernos cargo del caserío, pero sí de este negocio. Es José Antonio Archador. Es promotor de espectáculos. Ahí fuera está tu leyenda, yendo de boca en boca. Creciendo más rápido que tú. Su Majestad, si a Su Alteza le gustara nuestro espectáculo, nos abriría las puertas de viajar al extranjero. ¿Te has retrasado? Es vasco. ¿Quiere usted decir que no para de crecer? Todo ha salido de mí. ¿Qué sacamos nosotros de ti? Todo lo que tienes de grande lo tienes de tonto. Las cosas cambian, Joaquín. Habrás cambiado tú. Yo soy el mismo. Bueno, hemos refrescado la memoria. Una película, hoy he seguido, una película que, como decíamos, algunos han considerado de ritmo lento, más que lento, yo hablaría de pausado. Algunos les resultan larga, pero no es aburrida. Hay una diferencia entre cuando una película es lenta, porque el director no tiene estrategia y redunda. Muchas veces la lentitud de las películas está en la redundancia, que te repiten una escena, te vuelven y te ponen un personaje que no tiene nada nuevo que decir. En este caso no sucede esto, porque pese al ritmo lento, cada momento de la película hay un evento, hay una información nueva, hay un paisaje, un contexto diferente que los directores van sacando debajo de la manga y nos mantienen siguiendo la historia. Una historia que nos permite a través de estos gigantes, de este gigante, ver dos realidades. Yo pienso que es de las cosas más contundentes que tiene la película, que a través del personaje que tan pronto lo presentan, sabemos, sin que sea predecible, de qué va la cuestión, qué vamos a hacer con este gigante en este pueblo. No se queda en esto, sino que permite hacer un contraste entre el universo de la familia, que es marcadamente tradicional, rural, de montaña extrema, a ese nuevo mundo al que los dos hermanos se exponen, resultado de los viajes, un poco como esa modernidad, y se quedan ambos como en esos dos mundos, un no lugar, siempre queriendo volver a su casa, y el tercer mundo, que es el que aspira Martín, con irse a Estados Unidos. Entonces me gustaría que algunos de ustedes rompan el hielo, nos comenten, nos digan qué le pareció la película, qué aspecto llamó su atención y bueno, algunas inquietudes que quisieran compartir con nosotros. A ver, no se pongan tímidos. Cecil, ¿a ti qué te pareció la película? Lo primero que yo diría, sí, que llamó la atención, es los paisajes tan lindos que hay en esta película. Paisajes preciosos, donde se rodó, eso es lindo, ¿ves? No la he terminado de ver, por eso no quiero opinar más. Bien, sí, realmente. A mí me gustó la película. Me pareció, es difícil para mí decirte, pero primero inmensamente bella en cuanto a sus imágenes.
y como a la escogencia del colorido, ¿no? Y de la iluminación también. A nivel de relación entre hermanos es difícil juzgar porque por un lado podría parecer que Martín, ¿verdad? Que Martín quiere sacar demasiado provecho de Joaquín, pero al final aparenta que no, que lo amaba mucho y que ya quería respetar sus deseos. Entonces, pues me pareció un poquito controversial en ese aspecto la imagen de Martín como muy mandón, muy aprovechado. No se veía que Joaquín estuviera recibiendo beneficios de toda esa exhibición. Pero sin embargo, también hay que ponerse en el contexto de que Martín sacó a la familia de un problema económico en el que estaban metidos, gracias a exhibir a Joaquín. Sí, bueno, ese tema es interesante. Si nos fijamos, la película comienza y creemos que el protagonista es Martín. Pasa un tiempo en el que toda la atención de la película está centrada en Martín. Y ese conflicto que sentimos desde el principio y que vuela a lo largo de la película como un velo de tristeza, porque creo que no hubo en la película un momento donde no estuviese como esa tristeza, a veces más sutil, a veces más acentuada, cuando el padre tiene que decidir. Entonces ya ahí se genera un conflicto, no solo con el hermano, sino con el padre. Y cuando él le dice, ¿por qué a mí? Y pienso que fue un momento Creo que muy no difícil, superó ese dolor nunca, ¿verdad? ¿Por qué a mí? nunca. Y posteriormente se arrecia en la relación con el padre y ya y más adelante, cuando la película ha evolucionado mucho, Martín se lo saca en cara al padre, que fue cuando él llega con esta discapacidad de la guerra, que le pide que le ayude para irse a Estados Unidos, que era una salida en ese momento. Esta guerra a la que Martín asiste es la famosa guerra de los 7 años, que nos las enseñaron en la escuela, siempre nos hablaban, y se enlista en el ejército carlista, que representa a los absolutistas, que se confrontan con el poder de la reina Isabel II, que era más conservador. Entonces entra una etapa un poco liberal con el triunfo de los carlistas y este hombre entonces llega como muchos con la marca de la guerra. Pero el padre no lo apoya, incluso, y esto es muy de las comunidades rurales, tener hijos, muchos hijos que sean hombres mejor para que ayuden a echar la tierra, ayuden a los padres y que sean el relevo de los padres y que ayuden con la producción. Entonces, esto ya le genera una estigma familiar y social a Martín. Y ya más adelante, cuando salen con el negocio del espectáculo, porque bueno, hablamos del espectáculo, Martín le saca en cara al padre, incluso le cuestiona y le pregunta por qué fui yo. Y a mí ahí me quedó, a lo mejor algunos de ustedes me ayuden a entender lo que había detrás de la respuesta del padre. En un momento yo pensé si él tenía algún indicio de lo que iba a pasar con Joaquín, porque realmente se quedó como en un velo ahí, cuando Martín le dice, ¿por qué fui yo a quien mandaste a la guerra? Y ahí esa tensión que no llega a grandes crisis, pero sí a que Martín todo el tiempo cargara con este pensamiento de tristeza. Yo pienso que el padre ni siquiera se acordaba de eso. O sea, fíjate que él se queda como, ¿cómo que a ti? Y después le responde algo así como, pero es que tú eras el mayor. O sea, como que era lo lógico es que te fueras tú. Yo personalmente no pienso que él supiera que Joaquín iba a estar creciendo sin parar.
Sí, porque era un muchacho que todavía no entraba, porque esto del gigantismo, precisamente, una hormona, es de los nombres que a mí me cuesta, un nombre de muchas sílabas. Esa hormona del crecimiento, la somatotropina, se activa sobre todo en la pubertad, en el momento en que hay un desarrollo del crecimiento, se mezcla ahí y sigue creciendo y sigue creciendo. Dice que hay dos tipos, uno que para y el del caso de Joaquín, que hasta la muerte no para de crecer. Es inspirada en un hecho real, esa es otra de la belleza que tiene la película, porque aunque sabemos que es un hecho real y la película lo dice al principio, él lo maneja de una manera que nos queda un poco la duda si esto es real o es fantasía, si es un personaje fantástico que se ha creado así como el gigante egoísta u otros personajes, los viajes de Gulliver, etcétera, que tratan sobre gigantes, le da el tratamiento de ese tipo de literatura cuando sabemos que es un personaje real, incluso él usa el mismo nombre de este famoso gigante que recorrió toda Europa y que fue recibido por los principales monarcas de España, de Francia, de Portugal, de Alemania, de Inglaterra, o sea que fue un fenómeno. Igual, incluso yo me preguntaba qué pasaba, porque parece que, aunque no con la talla de Joaquín, hubo muchos casos, como el caso de la chica Ana, que fue la famosa gigante de Canadá, que aparece también en la película. Yo me preguntaba, ¿y el personaje entonces de la película? Bueno, es un chico, un actor muy joven, este fue su debut en la película y un muchacho muy alto realmente, mide 1,84 m. El personaje real en el que se inspira, Joaquín, medía 2,42 metros. Pero si ustedes se fijan, desde luego el camarógrafo, el director de fotografía, no son ingenuos y utilizan los trucos de los encuadres para exagerar. Si se fijan, hay muchas imágenes en contrapicada, o sea, visto desde el piso. Los famosos esforzos de Renacimiento también lo traen aquí para que exagerar el tamaño de un actor que es grande, igual las posiciones en que se colocan los personajes secundarios para que no le quiten estatura al gigante. Esos son de los manejos técnicos de la película que ayudan a que sea más creíble. Pero yo quiero decir que este público nos cuente qué le pareció la película. Tenemos aquí a personas asiduas, a ver qué nos pueden comentar. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Doña Álida, usted vio la película, desde luego, que estamos acá. Hola, buenas noches. Sí, me excusan, es que he estado con mucho trabajo y he entrado tarde, estaba aprendido, pero he entrado tarde y en fin, no he podido ni siquiera llevar el ritmo de todo. Bueno, sí, yo vi la película y es una película que hace pensar mucho a uno, me cuestionaba muchas cosas. Lo que me la encontré fue un poco lenta. Yo diría que hasta un poco cansona en un momento determinado, porque se hace lenta. Me pregunté sobre muchísimos recursos que utilizan para lograr el tamaño de él y eso. El papel del hermano fue un papel que me resultó en un momento que no lograba entender si eran unos sentimientos realmente de celos, porque él estaba enamorado de la muchacha. Al ver que el padre lo envía a él, lo prefiere a él para ir a la guerra, ahí entendí que había quizás algo de dolor con relación al padre, quizás yo no era el preferido. Quizás él se cuestionaba si en ese momento ya el padre sabía que el hermano tenía el problema, o si lo entendió después, cuando
regresó y vio que el problema de gigantismo que tenía. Y entonces cuando él llega de regreso a la casa, que ve la muchacha entrando a la casa, quizás ahí es que dice, bueno, definitivamente también la perdí porque fíjate, ella está donde él y ahí es que se devuelve. O sea, entonces yo no sé si en el fondo él tenía unos sentimientos de celo, que creo que sí, pero más que nada me chocaba mucho cómo él luego se fue perfilando para mí en una persona con intereses, quizás por ayudar al padre a salvar la economía de la casa, pero cómo utilizaba con gran afán y grandes beneficios personales el sacarle provecho a la figura del hermano. La fotografía es increíble. Las imágenes de ese frío, esos lugares, la ambientación que daban, es muy buena fotografía tenía la película, pero realmente la película me resultaba con mucho cuestionamiento con relación, por ejemplo, al papá. Ese papá que al fin y al cabo lo perdió todo y daba todo por sus hijos, pero lo perdió todo. Perdió a los hijos en un momento determinado y al final, como el buen hijo a su casa vuelve, también los recibe. La pérdida del... Y cómo la nobleza de ese corazón, de este muchacho, que viendo lo que pasaba, vendió su cuerpo para fines de estudio científico, porque eso fue lo que yo entendí al final, que él había vendido su cuerpo para fines científicos y dejarle ese dinero a su padre o a su familia. Esa nobleza de espíritu de esa persona que sufrió tanto por ser diferente. Es cuanto. Bueno, la película comienza precisamente con esta parte de la tumba, el nicho vacío, cuando se ve que se han llevado la osamenta de Joaquín, y entonces, bueno, es la parte como más trillada de la narrativa circular, de comenzar donde mismo termina. Terminar donde comienza con el tema de la tumba vacía, y vemos que en un momento la comunidad científica, me estoy frizando, Cecilia. No. Okay. La comunidad científica le hace la propuesta porque la comunidad sabía que él iba a morir joven. Como decía Cecil, ya hay una trayectoria. Parece que alguien me ancló. Ajá. Bueno. Déjame ver si te anclé yo sin querer, déjame ver. Sí, pero no pasa nada. El tema es para cuando otras personas quieran hablar, que podamos mirarlo sin ser. No te he anclado yo, ¿no? No, bueno, pero no. Alguien te desancló, no te apures. Bien, entonces se sabía que él iba a morir joven porque ya había información de esta enfermedad en el momento, se estaban investigando desde luego, pero había un interés y una parte triste de la película, una tristeza más, fue cuando ellos van a la entrevista con la comunidad científica, el trato de desprecio que le dan. Y esa es otra de las grandes penas que Martín tiene que acarrear, porque llega un momento que él quiere ser parte de esa alta sociedad, y porque comparado como ellos eran en el campo, los recursos que habían acumulado, ya él tenía para comprarse ropa, incluso tratar de conseguir una esposa, pero lo que consigue es rechazo, porque indiscutiblemente él no tenía la formación ni el estatus para encajar en esa sociedad. Entonces es otra parte muy triste que a mí me tocó mucho de la película.
Otra parte triste también es cuando están con el médico y está el traductor y traducen como si Joaquín no estuviera ahí, o sea, como si fuera una cosa, no una persona. Si hablan sobre él como si él no estuviera ahí. Muy triste eso me pareció. Sí, bueno, es importante mencionar que en la época este tema de las cosas raras, lo exagerado, era muy demandado y bueno, se vio en el éxito. Yo pienso que el problema de ellos estuvo un poco en pensar que esto no iba a acabar, en que el tema de la farándula tiene un tiempo, ellos fueron parte exitosa de la farándula, pero el espectáculo cambia, los gustos de la gente, las generaciones, no es solo ahora con los estilos y la película. Los gustos cambian y ellos no se prepararon para esto. Y encima de esto, el problema que le pasa a Joaquín con el tema de que él administraba su dinero y tenía su dinero, y llegan y lo atracan y ahí se le va la fortuna. Doña Álida tiene la mano levantada de nuevo. Sí, perdón, que algo que se me escapó decir, ahora que Cecil mencionaba, de puntos tristes de la película, porque la verdad es que tiene muchos puntos tristes, era que el sentimiento grande que me daba a mí, duro, que me daba con él, me daba mucha pena, era se mutió doña Álida, se mutió el micrófono, no le estamos escuchando. Sí, perdón, es que parece que tengo un problema aquí. Es el sentimiento de culpa de ese chico. Él tenía un sentimiento de culpa grande, porque él se sentía una carga, y por eso ese afán de él producir y guardar su dinero y vender su cuerpo, era ese sentimiento de culpa que él tenía. A mí me chocaba muchísimo ver cómo él tenía que soportar también la burla, el que lo cogieran de elementos raros, el que tuviera que desnudarse. O sea, ese chico generaba una pena muy grande. Cuando Cecil hablaba de la pena, eso es otra de las cosas que eran muy fuertes. Sí, y pese a todo, yo creo que los directores lo manejaron con mucha delicadeza. El tema del manejo en la parte humana, de no irse a los extremos, de escandalizar, había una realidad, una historia real que contar y en muchos casos los mismos sujetos no lo veían como una explotación, sino que se sentían importantes. Incluso Joaquín hubo un momento cuando conoce a la chica gigante que él como que toma un rumbo en su vida y comienza a elevar el autoestima. Pero realmente sí, para el que está afuera y nosotros, desde esta época, genera un sentimiento muy, no solo triste, sino como de rechazo a cómo una persona, y tiene que ver también, yo lo relacioné con la persona de los circos, que están muy cerca. O sea, las personas de los circos son especies de animales, o sea, no tienen una vida, no tienen un lugar. Ahí el tema de que mi familia son los compañeros del circo, y lo que pasó con las colonizaciones, que esta época es la época del florecimiento de nuevas colonizaciones, con el tema de los nativos y los exóticos. Recuerden que de aquí se llevaron indígenas a presentarlo y hubo museos que tuvieron indígenas vivos en exhibición y que murieron como consecuencia de las condiciones en lo que lo tenían. Entonces, ver a este hombre lo tenían, nada más faltaba que lo tuviesen en una jaula, quizá por el tamaño, pero arropado, lo trasladaban cubierto por una manta, o sea, una figura extraña, una figura
de espectáculo, de raro, de llamar la atención, y esa es la época que todavía hay museos que cargan con esa mirada del pasado, de esos orígenes, de las pulgas amaestradas, de la mujer con barba y que evolucionan al circo. A ellos le llegó la decadencia. Fenómenos, no, Sí. fenómenos despersonificados. O sea, no los miran como personas, sino como puros fenómenos. Y ahí, como viste, en la película presentaron unas cuantas fotos, ¿verdad? Cómo ponían, por ejemplo, una familia africana, como si fuera una cosa, un fenómeno también. Exacto, a eso me refería. Y que la película lo toca, esa época victoriana de mucho sensacionalismo y de una humanidad que viene de muchas guerras que necesita, y de ahí la importancia que toma el espectáculo, el teatro, bueno, es Shakespeare, todo estos teatros en España también, ese teatro isabelino que es tan rico que va a jugar un papel en la conciencia y en la psiquis de las personas para superar los traumas de las guerras. De todas esas guerras, bueno, esta la considera la primera guerra civil española, y esa famosa guerra de los 7 años, que costó tanta vida de jóvenes. Pienso que al margen el trauma y el conflicto con el padre, Martín asumió el rol de hermano mayor, vio una oportunidad para, a través de agenciar el hermano, generarse también un espacio, porque sin un brazo vimos cuál fue la reacción comenzando con su padre. O sea, aquí tenía un trabajo que era un trabajo nuevo y que él estaba administrando y también beneficiándose. Pero siempre en su rol de hermano pensó todo el tiempo en la familia, y esas remesas, como le llamamos hoy, esas remesas llegaron a esa familia y ellos pudieron hacer inversiones en la finca y superar la pobreza en la que estaban. Doña América se ha sumado a... Qué bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, yo no quería hablar ahora, yo quería que todo el mundo hablara, porque lo que yo voy a hablar realmente tiene que ver con el personaje real. La parte de la tristeza, a mí, yo no he terminado la película, como dije al principio, a mí me tocó el alma ver cómo, por ejemplo, después de una actividad, lo lleva y el hermano le dice: quédate aquí, cierra la puerta y yo vengo en el anochecer. O sea, ese joven día tras día se quedaba solo. Fíjate cómo él inventaba con el espejo, con las cosas, con el uniforme, que es una guerra, una qué sé yo qué, porque, Dios mío, qué fuerte, qué triste. Pero todo lo que han dicho tiene toda la razón. Esa fue la mejor forma que ellos encontraron para ellos salir de la pobreza y de la situación, porque cuando él se lo planteó, le dijo: tú quieres que te veas como tal familia que están mendigando, porque no pensaron que podían perder la granja. O sea que realmente a veces la gente tiene que hacer cosas que no son las que quiere, que no les gusta, pero que son formas de salir adelante. Entonces, lo que quería decir, que lo de la tumba vacía tiene que ver con la realidad del caso. Y es que yo leí que desaparecieron los huesos. Desaparecieron los huesos y nadie, la familia, no sabía qué había pasado con ella. Entonces, sencillamente la tumba estaba vacía. Entonces, justo lo que entendí fue que ahora en agosto encontraron los huesos en un osario, que se supone que en algún momento necesitaban el espacio
y sacaron y lo colocaron en Osario. En la foto de internet se ven, dicen que no, hay una creencia de que estaba en el cementerio y otros que se lo habían llevado para hacer otras cosas con el cuerpo. Entonces, se encontró en el cementerio y no identificaron propiamente por ADN de que fuera él, pero dada la situación de que era el mismo poblado y que los huesos enormes, a pesar de que fue en 1800 y pico, todo, prácticamente el cuerpo está completo, el cráneo, la mandíbula, el fémur, muchísimos de los huesos grandes están bastante bien conservados. Entonces, lo que van ahora es hacer estudios para ver qué enfermedad fue, qué fue lo que pasó, más que el mismo ADN. Entonces, lo que dicen es que ya esto le dio como realismo a esta película, que no se sabía bien si era cierto o no, pero obviamente ya fundada por el hallazgo de la osamenta en Osario, en el mismo cementerio. Bien, realmente el personaje ha sido muy documentado y sobre todo por el contacto que tuvo con grandes reinas y todo el trajinar que realizó por Europa. Incluso están todas sus medidas, todas las relaciones de ergonomía del personaje. El conflicto estaba con la desaparición de los huesos. Yo particularmente entendía que al hermano no venderlo, que la misma comunidad, con el interés que tenía, pudo haber tenido algún contrabandista que fuera y profanara la tumba y se lo llevaran. Porque el hermano se resistió a hacer el negocio con la comunidad científica, con el médico en particular. Bueno, doña América de Bastidas tiene la mano levantada. Sí, buenas noches. Yo de Buenas inicio noches. tuve problemas con el sonido. Los estoy escuchando ahora. Yo simplemente, aparte de coincidir con lo que he escuchado, tengo una pregunta que no sé si es más bien de naturaleza técnica. ¿Cómo se logró para el cine esta figura tan gigante? ¿Cómo es que se logra? ¿Cuál es la técnica para lograr a esta persona tan alta y con esa mirada de una ternura infinita? ¿Cómo se logró, Lenin? Bien, bueno, ya hablamos un poquito de esto, pero podemos abundar. Vale decir, voy a aprovechar la intervención de doña América para decir que la película ha sido catalogada, ha sido considerada como una gran película. De hecho, en los premios Goya tuvo más de 10 nominaciones y ganó cerca de 10, incluyendo al joven que hace de Joaquín, se llama Enuco Sangardo, desde luego del País Vasco. Este joven ganó en los Goya el premio a mejor revelación como actor debutante, y una de sus características para hacer el papel es que entre los actores que hicieron el casting tenía la mayor estatura de 1.84 metros. O sea, el joven es bien alto, su personaje es un poco así retroaído, el pelo muy parecido al personaje que encarnó. Hablábamos de que hay unos recursos técnicos también para exagerar y tiene que ver, si nos fijamos en los planos, siempre a él la cámara lo está viendo desde abajo. Es como cuando fotografiamos un rascacielos, que estamos obligados a verlo desde abajo, pero el mismo ángulo exagera
el tamaño. Entonces, casi todos los planos están hechos lo que se llama vista de gusano desde el piso, para exagerar. Y eso hacía también que en el camino siempre la mirada estuviera como si goteara ese semblante del joven. El otro recurso era que siempre él tenía personas detrás. Muy raras veces en los planos hay alguien que está en primer plano de él, y eso, al alejar los otros personajes, también genera, lo disminuye y a él lo engrandece, lo pone más grande. La iluminación, que es toda muy cálida, no vamos a decir que oscura, porque cambia radicalmente en la ciudad, y estoy pasando a otro tema, pero sí, una de las cosas que más se disfruta de la película es ese control que tienen los directores, tanto en la parte técnica. La música sutil hay que salir a buscarla, porque es como si decir música para poner los acentos de la elegía, de la tristeza. Se habla incluso de que la película es una fábula. ¿Y cuál es el mensaje de esta fábula? Que nos deja ser diferentes, que implica, y en esta misma época, cuáles son esas cosas que tenemos que el otro mira de manera exagerada. A lo mejor yo no me doy cuenta, pero otro lo está viendo, y eso me estigmatiza, me tipifica y hace que no se vean otras cosas. Por ejemplo, nosotros mismos pensábamos, ¿qué pensaba este chico? ¿Qué planes tenía con el amor? En algún momento él se vio como uno más de la comunidad. Cuando ellos se encuentran, lo encuentran en la iglesia, pero él está atrás, un poco relegado. Entonces, toda este mensaje, esta lectura que podemos hacer, no del gigante en sí, y porque esas figuras diferentes que veíamos en los circos. Bueno, aquí tuvimos un caso en República Dominicana a la inversa, que fue Nelson, no sé si todo. Una vez para un cumpleaños, yo siendo niño, mi papá me llevó a Nelson, que era el que llegó a ser el hombre más pequeño del mundo. Y aparecía en récord Guinness, y con Nelson. Yo conocí a Nelson, yo lo conocí, y tenía un amigo de mi esposo que se lo sentaba en las piernas y lo llevaba a la mesa en el restaurante donde estábamos, le brindaba comida, y Nelson era diminuto. Sí, bueno, yo recuerdo que mi papá se aparece un día de mi cumpleaños y lo subieron en una mesa, y de verdad un sentimiento como extraño, y hasta qué punto el caso de Nelson diferente, otra época, en cierta manera él tuvo control, y se les respetaron algunos asuntos, aunque siempre está el tema de la explotación detrás de esto. Pero ¿qué vida sueñan y piensan estas personas? Sí, gracias por esa explicación. Ahora bien, amén del papel, la exhibición de lo raro en la naturaleza humana se explota solo en condiciones de la pobreza. Si no hay condiciones de pobreza, no hay manera de que se explote. Eso es verdad. Y eso es un mensaje que también nos da la película. Para mí trata de la pobreza, del hambre, de la guerra, de los conflictos políticos, cómo eso impacta de manera definitiva en la vida de la gente, en ese momento de los campesinos, pero en general de los trabajadores, y mucho más, una mirada más genérica en la pobreza. Y allí los sentimientos de los seres humanos están condicionados por la sobrevivencia, porque por lo menos yo quedé confundida si cuando eran los dos niños, cuando eran adolescentes, antes de que fuera
a la guerra, creo, y yo no sé si estuve bien, que los dos estaban enamorados de la chica. Sin embargo, cuando vuelve, por quien decide ella, es por la persona que es la que no es rara, la que no es diferente, porque las diferencias, o sea, las dificultades son obvias. Se integra completamente a la vida familiar con todas las dificultades porque no había para comer y ese joven comía como 7. Entonces, entender el conflicto humano de los hermanos, del padre, de los niños, es un dolor permanente. E incluso cuando tiene los hijos, él tenía la obsesión de su hijo y estaba creciendo todos los días e iba a ser como su hermano. Y es un dolor que lo guarda y nunca lo expresó. Es decir, esa duda, ese dolor, el dolor lo llevaron todos. Y de una u otra manera, la exhibición en un circo o como en un circo fue una salida conveniente para todos, porque les ayudó a superar esa pobreza porque no había de otra, o perdían la tierra o definitivamente iban a morir de hambre. Yo creo que el mensaje de la película también está referido a un contexto histórico muy particular, pero muy repetitivo en la sociedad nuestra. Lo podemos ver en otro contexto y se va a repetir. Eso es una opinión también. Gracias. Muy bien. Gracias, doña América. Con mucho sentido esto que usted ha dicho. Y sí, indiscutiblemente estamos ante una familia con muchas vulnerabilidades, amenaza incluso de perder su propiedad. Y esto se le suma a la fragilidad del personaje de Joaquín. Y todas las preguntas que nos surgen de qué hubiese pasado con él de no emprender este viaje al espectáculo y cómo el hermano lo fue agenciando. Bueno. Esto que dice doña América de que eso se da en la pobreza, esa exhibición, o sea, usarlo como para exhibirlo se da en la pobreza, es muy cierto. Si hubiera estado en un entorno privilegiado, se da una de dos cosas, o se le busca la vuelta para valorarlo por alto, ¿no? O se esconden, que es lo que pasa en las familias a veces cuando tienen un hijo con algún tipo de retraso o de anormalidad, es que simplemente lo muy bien cuidado por unas nanas, pero están resguardados de la sociedad, están escondidos. Entonces, en el caso de él, la altura normalmente tiende a ser bien valorada. Lo que pasa es que ya en el caso del gigantismo viene acompañado de una torpeza y viene acompañado de dolores muy fuertes en los huesos y el dolor del crecimiento que es normal para muchos niños sentir cuando tienen 8 o 12 años, en el gigante es constante. Y él lo manifestaba, que le dolía, que para. Sí. Bien. Bueno, realmente nosotros, sin caer en anacronismo, debemos de entender la perspectiva. Hay dos universos tratando de entender estos personajes. Recordemos que no era solo Joaquín, sino que por otras latitudes andaba Ana, la canadiense gigante, que incluso lo presentan. Y cuáles son las diferentes percepciones del público general, la comunidad general, que entra en contacto con estos personajes. Algunos iban al espectáculo, otros lo veían cuando se transportaban. ¿Y qué explicación tenía cuando la ciencia estaba buscándole la explicación? Y son de las cosas que la dirección de la película le saca provecho para generar esa atmósfera de realidad, fantasía.
cuento de niño, este personaje de dónde salió, es creíble, no es creíble, es un monstruo. Recuerden que las discapacidades todavía en nuestros países son vistas como bueno, son limitaciones. Incluso parte de las cosas que le cuestiona el lenguaje correcto es que trata con el lenguaje de quitar limitaciones que la sociedad la refuerza y la pones como incapacidades, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en mi niñez, el mudo era una persona que asustaba a los niños, o sea, el mudo, incluso en mi infancia, el mudo blanco, el mudo negro, y cada uno era como una especie de cuco. Los enfermos mentales, de ese contexto familiar del que doña América hablaba y esa cultura de pobreza que los envuelve, los convertían y los convierten en personas no solo diferentes, sino raras y vulnerables. Doña Álida tiene la mano levantada. Yo pienso. Había una mano levantada, perdón. Sí, no, pero comenta y después le damos la participación a doña Álida. Pienso que es importante ver que en un momento él se empodera y dice, no me voy a esconder más. Y también se pone tacones para verse más alto todavía. Entonces eso también es un momento como de una revelación para él, como empoderarse y tomar control. Eso me pareció que es importante mencionarlo. Bien, doña Álida. Sí, más bien son dos preguntitas para sacarme de dudas. Una es, como hablaba la señora hace un ratito, que decía que habían encontrado las osamentas. Si yo malinterpreté o qué piensan ustedes, porque a él le robaron su dinero y sin embargo al morir en el testamento dejó dinero. Y yo entendí que había sido que aunque el hermano no quiso ofrecérsela a los médicos, pero él sí, al saber que ya estaba enfermo, él sí autorizó a esos médicos y que el cuerpo desapareció porque los médicos lo tomaron. Y por eso el dinero apareció luego como testamento. Eso es lo que yo interpreto. Lo otro es que me queda la duda si realmente el hijito del hermano no sufría la misma enfermedad, porque hay una escena, fuera de sus temores, hay una escena donde él está sentado y hay un niño que va caminando en la playa y él va con los dedos a distancia midiéndolo y el cuerpo era igual, o se lo imaginaba. O sea, me quedó la duda de si es que su hijo también heredó la misma situación. Yo creo que eso era un recuerdo. Él estaba recordando al hermano cuando entró al agua, porque hay un momento en la película que el hermano, que Joaquín, se quita la ropa y entra al agua. Y él lo está mirando desde lejos. Entonces, en el momento en que esa escena sucede, esta parte de Martín midiéndolo no se ve. Pero en los recuerdos ya al final se ve que él a lo lejos lo está midiendo con la mano. Yo pienso que es como un flashback, él está recordando. Ok, gracias. Sí, y bueno, ese miedo, esa obsesión con el hijo, incluso la esposa se lo saca en cara. Pero él tiene ese temor, es esto familiar, lo va a heredar mi hijo, está creciendo más de lo normal, aunque sabemos que esta enfermedad no se manifiesta en la primera infancia, sino que es a partir de la pubertad que comienza a manifestarse. Bueno, Lenín, yo creo que podemos ir cerrando la sesión de hoy. Y yo, como siempre, claro, quiero aprovechar para hacerle propaganda a las actividades del Centro Cultural, así que si me lo permiten, déjenme compartirle cuáles son las próximas actividades del centro.
Bien, Cecilia, estamos ya llegando a la temporada de vacaciones navideñas. No estoy compartiendo, ¿verdad? Está por compartir, ahora sí. Sí estoy compartiendo, porque cuando vi la grabación de la clase de Beethoven pasada, veo que yo estoy creyendo que estoy compartiendo y estoy hablando y no estoy compartiendo nada. Entonces, bueno, pues estas son las actividades de la semana que viene. Bueno, no, perdón, de lo que resta de esta semana también. Fíjense, mañana, miércoles, tenemos la segunda sesión de paisajismo sostenible con Adolf Gottschalk, el biólogo y paisajista que es colaborador de Babeque y que ya nos dio el curso de orquídeas y que ahora nos está dando este tallercito de paisajismo sostenible. La semana pasada tuvimos el paisajismo de jardines y en esta vamos a balcones y terrazas para aquellas personas que no tienen jardines o que aún teniéndolos pueden tener también balcones y terrazas que quieran sembrar y hacerlo de una manera sostenible. Entonces, eso es mañana miércoles a las 7:30 de la noche por Teams. El jueves tenemos ya el último de nuestros tributos a Beethoven. Esta vez ya vamos a cerrar con la etapa de madurez creativa de Beethoven. Vamos a estar acompañados por el maestro Darwin Aquino, quien es dominicano, es compositor, es director de orquesta, pero ahora mismo está radicado en St. Louis, en Estados Unidos. Entonces, Darwin nos va a acompañar gracias a la magia de la virtualidad y nos va a hablar de esa última etapa de Beethoven en la cual está la grandiosa novena sinfonía. Para la semana que viene, esta es la película que hemos elegido para el Cineforum, es una película de Navidad, se llama Jingle Jangle. Es una película musical muy fantástica y también tiene recursos y un ritmo bien acelerado. Así que creo que vamos de un extremo al otro con esta película y que les va a gustar mucho y muy adecuada para esta temporada navideña. Y ya el próximo jueves ya no tenemos a Beethoven, pero tenemos un encuentro sobre música clásica de Navidad. Esta vez va a ser conducido por Carmen Rita Malagón. Entonces, estas son las actividades, hasta ahora todas por Teams. Estaba hablando antes de que empezáramos que es muy posible que hagamos una migración a Zoom, que cambiemos a Zoom, porque son tantas las personas que nos han pedido más cómodas, que conectan mejor con Zoom, que estamos trabajando a ver si hacemos ese cambio. Ok, entonces ya les dejaríamos saber, ya los links serían diferentes, pero mientras tanto los artes están hechos como que estamos por Teams todavía. Estas son las actividades de que nos quedan de esta semana y para la semana que viene, perdón, que iba a sacarlos. Déjame dejar de compartir. Creo que no sé si dejé de compartir o no. Dejé de compartir. No he dejado de compartir. Pues no sé lo que hice. Algo no me está funcionando bien. Pero esto es todo por hoy. Amigos, muchas gracias por acompañarnos y por siempre seguir nuestras locas iniciativas con la sugerencia de las películas que les damos y que ustedes enriquecen tanto este foro. Así que tengan una linda noche y nos vemos, si Dios quiere, mañana con los jardines de Adolf Gottschalk. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Voy a detener la grabación, Cecilia, y